se consideran prácticas fiscales indebidas en perjuicio del fisco federal. Y van a ver por qué en perjuicio, porque se emite CFDI argumentando retención de impuesto a la renta sin pagar este último, o sea, como que se retiene pero no se entera. Y las personas físicas, al presentar su declaración anual, pues pueden en algunos casos generar un saldo a favor y lo solicitan al fisco federal, en donde la autoridad niega esa devolución diciendo, por ejemplo, que no se devuelve porque el prestatario no enteró las retenciones. Entonces, cuidado con esto. Dicho esto, ¿la reforma en qué consiste? En que me van a dar un margen hasta de 75 millones de pesos anuales para que yo sí pueda tributar como ingresos por asimilables a salario en cualquiera de estas tres fracciones. Fracción cuarta, que son honorarios que de manera obligatoria se asimilan a salarios cuando son honorarios preponderantes. Fracción quinta, honorarios cuando de manera opcional se asimilan a sueldos y salarios. Y la fracción sexta, actividades empresariales que de manera opcional se asimilan a salarios. Por lo tanto, conclusión, y viene en esta lámina, cuando yo estoy hasta 75 millones de pesos, caso A, B, C y D de mi ejercicio, puedo tributar como asimilables capítulo 1, título 4 de renta, en donde aclaro, puntualizo, no por el hecho de estar en asimilables soy trabajador, ¿de acuerdo? Que si hay una presunción en la ley laboral, y pongo como antecedente el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, que me dice que si una persona física presta a otra persona física o moral un trabajo, no menciona subordinado, y hay alguien que lo recibe, es una presunción de la relación laboral. Pero ¿a qué voy con esto? Que el asimilable tiene que ser alguien independiente, porque de lo contrario estaría simulando. Y desde luego, volviendo a mi lámina, lo que está subrayado entre color amarillo y naranja, cuando rebaso más de 75 millones de pesos, debo de tributar conforme a régimen general, capítulo segundo del título cuarto, ya sea honorarios puros, dando mi recibo de honorarios, causando IVA, me retienen renta. ¿Sí queda claro? Y presentar declaraciones de pago provisional, pago definitivo de IVA y desde luego presentar en todos los casos declaración anual. Entonces, ahí está, mis estimados amigos, la reforma en asimilables a salarios. Y no es para que tengan un detalle, les comparto 4 supuestos, ahí se ve en su material, en donde si yo cobro 25 millones al año, vean cuántos de impuesto a la renta, 8.600.000, números cerrados. Si cobro 55 millones al año, ¿cuántos de impuesto a la renta? 19.122.000, números cerrados. Si cobro 75 millones, que es el tope, el impuesto a la renta son 26.122.000, ¿de acuerdo? Entonces, vean el impuesto tan generoso que se da, y desde luego si tengo ingresos arriba de 75 millones, pongo mi ejemplo, 82 millones de pesos, el impuesto a la renta son 28 millones de impuesto. Ahora, voy a ir cerrando y ahorita dejamos esta lámina, regresamos con preguntas y debo decirles algo que es emblemático. Ya en varias ocasiones, y no se distraigan porque ya casi salimos al break, ya en varias ocasiones he mencionado de las reformas al artículo 40 y 40A del código. Bueno, si ustedes, de verdad que esa es la parte importante, porque el curso, la plática, el seminario, el taller como estos, que damos con mucho cariño para ustedes y atendemos todas sus preguntas como lo estamos haciendo, pues es en favor de que ustedes aclaren sus dudas, si bien es cierto, de que ustedes a lo mejor confirmen su criterio, que también es válido, que a lo mejor no es claro el artículo que están leyendo y finalmente con estos comentarios aterricen el artículo en base a la disposición legal, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Porque un poquito la moraleja de estos cursos es que ustedes se queden con esa espinita o con esa inquietud y se vayan al texto de ley y lo desmenucen, lo analicen, ¿me expliqué? Para que estén plenamente convencidos de lo que están haciendo y no generen problemas a futuro. ¿Queda claro?
Por eso les doy el antecedente, les doy mi comentario, les comparto unos casos prácticos, la experiencia y demás, pero yo es cierto, hicieron el comentario y pasando a las preguntas en una máxima que siempre he dicho. En materia fiscal, nadie tiene la razón absoluta, ni siquiera el SAT. Ahora, a lo que quería llegar con todo esto, y a propósito de los asimilables a salarios, con la reforma del artículo 40, letra A, se establece como responsable solidario, porque había una imprecisión, a una persona que se llama terceros responsables. Y creo que el ejemplo va a ser muy elocuente. Me regresé una lámina y ahorita la ponen a cuadro. Vámonos en el caso que quieran de ustedes de la retención. Vean, en el caso A, que es el más sencillo, ponle los montos. Una persona se le pagan asimilables hoy 25 millones y el impuesto son 8.622.710. ¿Qué hacen las empresas que no cumplen de manera ortodoxa con sus obligaciones fiscales? Me dan el CFDI, yo presento mi anual, tengo un saldo a favor, bla, bla, bla. Entonces, como la autoridad no me lo devuelve argumentando que mi prestatario, que mi cliente no pagó las retenciones, la autoridad se está yendo a la persona física. Me voy a poner de ejemplo yo. José Antonio cobró 25 millones y el impuesto que se retuvo a través de CFDI son 8.622.000, pero el prestatario, la persona X, no enteró eso al fisco. El fisco se está yendo conmigo y me dice, José Antonio, no te devuelvo el saldo a favor porque no lo enteraron. Y de manera adicional, tú a mí me debes, fisco, 8.622.000. La pregunta sería, ¿al día de hoy la autoridad me puede cobrar a mí el impuesto? Yo diría que no, porque no hay ninguna disposición que a eso me lleve, ¿de acuerdo? Porque yo a través del CFDI acredito que yo acepté la retención y que ellos en su caso pagarían o no, es bronca de ellos, no mía. Sin embargo, en el artículo 40, letra A, se establece y se perfecciona que el responsable directo de este caso es el contribuyente, que es la persona que me pagó. Si no paga el contribuyente, se va con el representante legal, ¿de acuerdo?, como responsable solidario, en los términos del artículo 26 del Código, que ese representante legal puede ser inclusive el socio, o se puede ir con el tercero relacionado con el contribuyente o el responsable solidario, que es el socio. ¿Y quién es el tercero relacionado con el contribuyente? En el ejemplo que acabo de poner, yo. Entonces, con eso se le está dando la facultad al SAT, desde mi punto de vista, para que si no le paga al contribuyente, se vaya con el representante. Y si no le paga al representante, ¿quién le va a pagar? El tercero relacionado. Ahora, pónganle el ejemplo de EFOS y EDOS. El EFO, ¿de acuerdo?, no paga impuestos. El ICR no paga el IVA. ¿Y quién es el tercero relacionado? El EDO. ¿Y quién es el EDO? Quien deduce. ¿Me explicó? Entonces la autoridad no se extrañe que se vaya con el EDO para cobrar los impuestos del EFO, independientemente que no le dé efectos fiscales a los CFDIs. Entonces vean cómo se está yendo la autoridad por, dicen, los atajos con la intención, y por ahí ya lo decía alguien, no recuerdo si Omar o Carlos o el mismo Isaías. La autoridad, ¿qué es lo que quiere? Recaudar. Por eso, en uno de los ejes de la reforma hacendaria, ¿qué decía yo? Que quiere fortalecer la recaudación. ¿Eso cómo se traduce? Quiere cobrar más impuestos, señores. Así de sencillo. Vámonos con algunas preguntas y terminando las preguntas, un par de preguntas, hacemos un break para que se vayan a tomar un cafecito o a tomar un sandwichito y demás. Vámonos con la pregunta de Linda Rosas. Linda, te saludo con gusto y dice, buenos días, si se le reembolsas préstamos, ¿estos no caen en dividendos? Bueno, si es una persona moral del título 2, Linda, aquí la característica, ¿cuál es? Artículo 140, que el primer punto, el préstamo sea consecuencia natural de las operaciones de la empresa. Primer punto. Segundo, que se establezca un plazo máximo de 1 año. Y tercero, que se cobren intereses. Y el cuarto, que realmente se cumplan con los 3 requisitos anteriores. Por lo tanto, aun y cuando se regrese el dinero y no se cumpla alguno de esos supuestos, sí y solo sí es dividendo ficto y se paga el impuesto a la renta piramidado, desde luego que sí. ¿A qué me refiero con piramidado? 100,000 pesos por el factor de 1.4286 por el 30% y como ya les anticipaba, pagas el 42
2.86% de impuesto. Entonces, otra vez, piensen mucho cómo hacen las cosas para no caer en estos supuestos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Recaudar. Punto. Vámonos con otra pregunta y dice, lee esto para ti. Bueno, no sé. Ayúdame, dar mención de la charla. Ok, bueno. Entonces, eso es comentario privado. Pero bueno, me están indicando que estén muy al pendiente. Bueno, a propósito, agradezco a mi ingeniero estrella que está atrás de cámaras, que ustedes no lo ven, pero yo lo veo y me trae a raya, mi querido Pepe, para que a través de tu atención, de tu confianza, de tu profesionalismo, siempre esté de manera impecable esta transmisión. Entonces me indica mi ingeniero que estén mañana al pendiente, hoy, fue un error mío, que estén hoy al pendiente de la charla fiscal entre amigos de 5 a 7 con el licenciado Rubén Santillán, ¿de acuerdo? No recuerdo si es contador o abogado, José Luis Lozano, y vamos a hablar o van a hablar de lo que es la reforma a lo que es la ley de instituciones de crédito, donde se faculta a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para embargar cuentas bancarias de los contribuyentes, argumentando desde luego, entre otras razones, posible lavado de dinero. Y aprovechando el comercial, si me permites, ingeniero, ahora sí, el próximo 2 de diciembre, de 5 a 7, charla fiscal entre amigos, vamos a hablar de manera un poquito más suelta, un poquito más abundante, un poquito más analítica de los esquemas reportables. Por lo tanto, no se pierdan la charla de hoy con el maestro Santillán y la próxima semana con un servidor y amigos. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿el tema de la UI podrá congelar cuentas? Sí, ese es lo que acabo de mencionar, por lo tanto no se pierdan, ¿de acuerdo? Y bueno, los invitamos a que se conecten. Y termino con esta lámina para que ustedes tengan un poquito otra línea de reformas. Otro de los cambios emblemáticos que se dio en el impuesto a la renta es lo que ya les anticipaba. Proponer una sola tasa dependiendo del sector económico de las personas físicas que utilizan las plataformas tecnológicas para que proceda la retención. Y aquí viene que se han movido estas tasas, insisto, de hecho han cambiado a favor del contribuyente, han sido menores. Hoy por hoy se hablaba de un 2.8, 5%, ¿y cómo quedaron? Fíjense, 2.1 como porcentaje de retención de impuesto a la renta para servicio de transporte terrestre de personas, 2.1 para entrega de bienes, 4% para servicio de hospedaje y el 1% en general para enajenación de bienes y prestación de servicios de manera general. Reforma al artículo 113, letra A, de lo que es la ley de impuesto a la renta. Y ahí les dejo ya nada más como mera inquietud cuáles son los ingresos que hoy se publicaron y lo podemos checar. ¿Cuál es la recaudación que se pretende obtener para el próximo año 2021? Está conformado con los siguientes conceptos: renta, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos. ¿Y cuál sería un poquito el tema de juego? Donde sí pudo haber, dije pudo porque diputados proponían una cosa, senadores proponían otra cosa, es en materia de aprovechamientos. Originalmente se propuso 152 millones, senadores bajó a 119 mil millones de pesos, al final del camino quedó autorizado en 152 mil millones de pesos por concepto de aprovechamiento. En conclusión, se pretende recaudar la mínima cantidad de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos como recaudación, y esto representa un incremento en pesos de 188 mil millones de pesos, que representa un porcentaje de incremento a nivel general del 3% de manera porcentual. Y en la lámina que sigue, ahí se ve gráficamente, hago un comparativo 2018, 2019, 2020, donde observen cómo se ha comportado renta al alza.
2018, 1.566.000, 2019, 1.752.000 millones de pesos, 2020, 1.846.000 y 2021, 1.908.000. Y curiosamente, IVA y IEPS se venía comportando hacia el alza. Curiosamente, para este año disminuye, quedando en 978.000 millones de pesos en IVA y en 510.000 millones de pesos en IEPS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué le está apostando la autoridad? Recaudar impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cuáles son las plataformas para recaudar ese impuesto? Combatir la ilusión y evasión fiscal, perfeccionar las plataformas tecnológicas con los porcentajes que ya platicaba, combatir lógicamente actos de corrupción, perfeccionar el CFDI, entre muchos otros conceptos. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a permitirme continuar un poquito con mi material y retomar con algunas preguntas, porque hay muchas preguntas, cosa que agradezco y de manera muy humilde a todos y cada uno de ustedes. Bueno, siguiendo con el material, en materia de la Ley de Ingresos de la Federación, el artículo 8 establece la tasa de recargos por mora, por prórroga, que prácticamente es lo mismo que los años pasados, 0.98% pago diferido, si le adicionamos el 50% en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, llegamos a una tasa de recargos por mora de 1.47 mensual, ¿de acuerdo? Entonces ahí, para que lo consideren, sigue siendo la misma tasa de recargos, en el entendido de que si se paga de manera diferida hasta 12 meses, sube de 0.98 a 1.26%, si es de más de 12 a 24 meses, 1.53%, y si es de más de 24 meses, 1.82%. Entonces, la tasa de recargos, en conclusión, que por cierto, los recargos sí son deducibles, la actualización y las multas no son deducibles. Nada más hay para que lo tengan presente, y esto me lleva a una conclusión para hacerles una cordial invitación también, porque estamos viendo la reforma del 2021, pero no pierdan de vista de que estamos cerrando 2020. Entonces tenemos programados para ustedes la próxima semana, el día lunes 30, el curso de cierre fiscal 2020, personas morales, título 2, donde vamos a repasar ingresos acumulables, deducciones autorizadas, requisitos, algunos asientos contables, qué es lo que no deben de hacer en materia contable, qué es lo que sí pueden hacer, cédulas obligatorias como pérdidas fiscales, pagos provisionales, deducción de inversiones, venta de activos fijos, lo que son pérdida por caso fortuito de fuerza mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, regresando con el material, el artículo 21 sí tiene una modificación de la Ley de Ingresos de la Federación en materia de lo que es el impuesto sobre la renta a retener por concepto de intereses, que en los términos del artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se tiene que retener esta tasa que voy a platicar, que sí tiene cambios para el próximo año respecto al monto de la inversión en los bancos. Hasta este año, la tasa de retención de impuesto del impuesto a la renta sobre el monto de la inversión es del 1.45%. Para el próximo año disminuye del 1.45 al 0.97%. Es decir, nos van a retener menos impuestos sobre la renta. Esto me recuerda un comentario de un queridísimo amigo que desayuné el día de hoy con él, en donde me dice: yo estoy muy al pendiente de los intereses que me pagan los bancos. Entonces, va a haber un cambio del 2020 respecto al 2021, porque el banco te va a retener menos impuestos sobre la renta, sin perder de vista que al hablar de declaración anual de personas físicas, estos intereses que se acumulan son intereses reales, no intereses nominales. Entonces, con el efecto de la retención, haciendo los cálculos correspondientes, es probable que te dé un saldo a favor o un pago sobre la renta muy chiquito, porque, insisto, acumulo el interés real, no el interés nominal. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Al interés que te paga el banco, quítale la inflación, que el cálculo en sí lo hace la institución bancaria, pues la diferencia es abismal, ¿de acuerdo? Entonces hagan los cálculos y pueden tener un saldo a favor. Entonces, para que se queden con la idea, 0.97% de retención de impuesto a la renta sobre el monto de la inversión que tengan en las instituciones del sistema financiero.
Un estímulo fiscal y acorde a una pregunta que me hacían, no recuerdo quién, donde me decían qué diferencia hay entre estímulo y fideicomiso. Ya expuse mis puntos de vista, pero uno de los estímulos fiscales que cada año me gusta explicar, me gusta compartir, es para aquellos contribuyentes del sector autotransporte, ya sea público o privado, ya sea de carga, de pasajeros, de turismo, por utilizar la Red Nacional de Autopistas, donde recuerdan ustedes que pagamos un derecho de peaje. Ese derecho obviamente causa el IVA correspondiente, pagados con tarjeta llave. Y bueno, ¿el estímulo en qué consiste? Básicamente consiste en que el 50% de lo que yo pague en casetas se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta a mi cargo, con los siguientes asegúnes. Primer punto, como ya lo mencioné, pues debo de utilizar la Red Nacional de Autopistas, pago de peaje. Contribuyentes con ingresos menores a 300 millones de pesos. Esto tiene 2 años que se reformó. Antes no tenía el tope, hoy por hoy sí tiene tope. Menos de 300 millones de pesos. No se consideran, para llegar a esos 300 millones de pesos, ingresos por venta de activos fijos, terrenos, propiedad del contribuyente. Esos no se consideran. No aplica para partes relacionadas y finalmente, lo que ya les mencionaba, se acredita el 50% de todo lo que yo pague en tarjetas de peaje contra el impuesto sobre la renta causado, ¿de acuerdo? En el entendido que el estímulo fiscal no me tiene que generar un saldo a favor. Ahora, ¿qué es lo que se ha modificado respecto a años anteriores? A que en años anteriores decíamos que el 50% se acredita contra el ISR, pero a su vez se acumulaba. Hoy, si ustedes checan la fracción 5 del artículo 16 de la Ley de Ingresos, ya no menciona nada de acumulación, simplemente deduzco el pago de peaje, como ahí se ve en mi caso práctico, y sobre el impuesto causado le resto el 50% de estímulo fiscal. Vean los ejemplos. Tengo 208 millones de ingresos, obviamente cash flow, cobrados. Le resto casetas, que son 15 millones, combustibles, salarios, otras deducciones. Me da mi utilidad fiscal de 50 millones, menos pérdidas fiscales. Me da resultado fiscal 31 millones por el 30%. Hice recausado. Le resto el estímulo fiscal, que son 7 millones, el 50%. Y ya me daría mi impuesto a la renta a cargo. Y ya a partir de ahí restaría pagos provisionales. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con la mecánica de la propuesta que hoy está en el tintero, que van a platicar hoy con el licenciado y maestro Rubén Santillán. Hoy, creo que me confundí, dije mañana, pero hoy es hoy a las 5 de la tarde, en donde Charla Fiscal entre Amigos van a abordar este tema de la WIP respecto a congelar cuentas bancarias sin previo juicio que preceda esto. Este artículo va de la mano con lo que a lo mejor hoy se va a tomar en esta charla, en donde el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación tiene por lo menos 6 años que de manera consecutiva se publica en la Ley de Ingresos. Desde luego, me dice que lo que es el órgano regulador de los bancos, hablo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a revisar los movimientos que en materia de lavado de dinero puedan realizar los bancos, para efectos de ir monitoreando que no se utilice a la banca precisamente para efectos de lavar dinero, valga el comentario. Y aquí vienen las multas muy precisas respecto a sanciones que pagarían los bancos por no informar ese tipo de movimientos, insisto, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para que tengan un dato, puede ser una multa que va de 10 hasta 100,000 UMAS, que representa en pesos y centavos con el valor de la UMA actual, que puede oscilar entre 868 pesos hasta 8,680,000 pesos. Por lo tanto, ¿en qué momento se da un ejemplo real de este tipo de operaciones? Cuando el promedio de lo que ustedes manejan en el banco pueda dispararse, o entiéndase, realizar operaciones atípicas o inusuales para efectos de abrir un protocolo, que así se llama, protocolo para detectar posible lavado de dinero. ¿Y cuál es el caminito? Pues el banco le avisa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vean, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le avisa a la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Unidad
unidad de inteligencia financiera le avise a la autoridad, en este caso a la Procuraduría Fiscal, para efectos de identificar si realmente son operaciones reales, soportadas documentalmente, que tiene origen de dinero, etcétera, y no considerarse como lavado de dinero en los términos del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, cuidado con esa lámina respecto al tema que hoy van a abordar en la charla fiscal entre amigos, ¿de acuerdo? Bueno, en este orden de ideas, también hablando de estímulos fiscales, de manera recurrente, se vuelve a publicar el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿De qué habla? Se preguntarán ustedes. Del estímulo fiscal en materia de RIF, régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la estructura? Vean, aquí viene su lámina. Que número 1 sea operaciones con el público en general. Número 2, que el porcentaje del IVA y del IEPS esté disminuido respecto al sector económico, de acuerdo, que ya vamos a poner un ejemplo. No procede el acreditamiento del IVA que le trasladan sus proveedores, porque habría beneficio sobre beneficio, ¿de acuerdo? No trasladar el IVA y el IEPS en el CFDI global, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, porque si nos vamos por regla miscelánea, operaciones que se hacen a través de un timbrado CFDI global, pues ahí sí la regla miscelánea me dice que debo de desglosar el IVA y el IEPS en el CFDI global, que puede ser por día, por semana o por mes. Que a propósito, ya en varias ocasiones les he dicho que hay cambios en materia del 29 y 29 letra A del código. ¿De qué habla? Del comprobante fiscal y requisitos. Bueno, pues se precisa en el artículo 29, fracción cuarta, segundo párrafo, escuchen esto, que cuando se hagan operaciones con el público en general, obviamente se va a hacer un CFDI global en los términos de la regla miscelánea, pero siempre y cuando el cliente no cuente con RFC. Porque al día de hoy, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que yo que sí tengo RFC, mi despacho que sí tiene RFC, pensando que lo pago en efectivo o que no quiero factura, le puedo decir a mi proveedor, quiero una factura simplificada o un CFDI simplificado. Y eso va a provocar que haga un CFDI global. ¿Me explico? Pero para el próximo año puede establecer mecanismos la autoridad, que de hecho lo va a hacer, ¿de acuerdo? Vía reglas de carácter general, que solamente se va a emitir un CFDI global cuando se acredite por parte del cliente, que en este caso soy yo, que no cuento con RFC. Entonces, vean que las cosas van a cambiar respecto a este año en materia de emisión de CFDI. Pero bueno, salió el comentario a colación, ahorita lo retomamos. Otro punto para estar precisamente en el régimen de incorporación fiscal es que aparte del IVA y del IEPS disminuido, va a haber una reducción de IVA y de IEPS según el año en que esté tributando. Ustedes recordarán que el primer año aplico una reducción del 100% de IVA y de IEPS, no pago nada. Segundo año aplico una reducción del 90%, pago el 10% y así sucesivamente. ¿Queda claro? Creo que sí. Bueno, y finalmente se aclara, como ya lo sabemos, que para contribuyentes con ingresos en un año de calendario hasta 300,000 pesos al año, va a aplicar la reducción del IVA y el IEPS en sus operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para esos contribuyentes no van a pagar ni IVA ni IEPS, pero con ingresos, insisto, hasta 300,000 pesos al año. Entonces, en eso, de manera general, corresponde al estímulo fiscal. Ahora, un caso práctico. De entrada, aquí se ve en su lámina que dependiendo del sector económico, hablando del IVA, que lo mismo procede con IEPS, me dice que si soy del sector minero, aplico en lugar del 16% la tasa del 8% del IVA. Que si soy manufactura o construcción, en lugar del 16% aplico el 6%. Que si soy comercio, en lugar de aplicar la tasa del 16%, aplico el 2%. Entonces, ven, acá ya viene un primer beneficio. Por eso les decía, en lugar de pagar la tasa general del IVA, 16%, voy a pagar, como ya lo acabo de ver, el 8, el 6 o el 2. ¿Queda claro? Y de manera adicional, la reducción, dependiendo del año en que esté tributando. Por lo tanto, observen, un ejemplo real, sector comercio.
¿de acuerdo? Ingresos bimestrales, 356,800 por el 2%, ¿de acuerdo? Me da un IVA de 7,136. Como estoy, y ahí se pone mi ejemplo, en el tercer año, aplico un porcentaje de reducción del 80%. ¿Y por qué el 80%? Primer año 100%, segundo año 90%, tercer año 80%. En conclusión, pagaría solamente un 20% del IVA y que en este caso me correspondería pagar 1,427 pesos. ¿Que les conviene? Claro que sí les conviene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo menciono a reserva de que haya cursos en particular de RIF. Finalmente, llévense como idea que se sigue publicando